la historia, la humanidad, la naturaleza del ser humano ha sido secuestrado? Absolutamente sí. De hecho, tenemos dentro de la Kabbalah, además, se estudia claramente que ha sido secuestrada por las fuerzas del mal. O sea, esa es la explicación que se da desde el principio de los tiempos, inclusive desde el momento llamado la caída, ¿verdad? Que bíblicamente se ha estudiado siempre, pero que en realidad la caída no se refiere a que Eva mordió una manzana y le dio a Adán para comer y ya se olvidaron de quién eran, sino realmente que obedece esa caída a una caída de conciencia provocada y necesaria para jugar este juego en el que estamos aquí. ¿Cómo sabemos si yo todo lo que he dicho no es? ¿Cómo se puede probar empíricamente? Bueno, resulta, Alberto, que estamos en un cambio de paradigma total y absoluto en la historia de la humanidad, en donde ya, puesto que como tú muy bien has dicho, la ciencia está secuestrada, en general, digamos que si yo pretendo demostrar al cerebro izquierdo algo que pertenece al mundo del cerebro derecho, que por su naturaleza lo traspasa, es algo absolutamente imposible. Es como si yo trato de meter en un vaso de una capacidad limitada todo un pantano. Valga el símil, ¿no? Pues no se puede. Ahora, hay una forma, y por eso la pregunta me gustaba mucho, hay una forma ineludible en la que todo aquel que me haya escuchado va a saber si lo que yo digo es verdad o no. Y se llama la resonancia interior. Llegamos a un punto de la humanidad en el que la persona que escuche algo que no porque lo diga yo, pero que lo diga cualquier otro investigador o cualquier otro estudioso de ciencias o de doctorado, de lo que sea, si tu alma siente que es verdad, es verdad. Punto. La misma respuesta vale, por ejemplo, para explicarte yo a ti, Alberto, y a la audiencia, que es súper despierta, cómo yo el día 16 de marzo de 2020, desde el minuto 1, yo sabía que todo era mentira, a partir de ahí, de todo lo que nos estaba... Y nadie me lo demostró empíricamente. ¿Pero por qué yo lo sabía? Porque me lo decía mi cerebro derecho, me lo decía mi alma, que es, de momento ya, en la única que confío. Y a ese tipo de ser humano es al ser humano al que caminamos. Y bueno, provocada no por la guerra de Rusia y Ucrania, que es una guerra también artificial, sino por las sanciones económicas a Rusia. Ojo, mucho ojo, porque no es lo mismo, ¿eh? O sea que las sanciones económicas no tenían por qué haber existido, pero existen. Y eso es lo que ha provocado a la postre la inflación. Y pues toda una serie de restricciones. Ahora vemos cada 2x3 dentro del videojuego, insisto, desde nuestra perspectiva interior del videojuego, pues modificaciones legislativas, etcétera. Lo que pasa es que ahí hay una cosa muy importante, Alberto, que nos dice una de las grandes obras de la Kabbalah mística, que es el Zohar, que dice que las fuerzas del mal solamente pueden tomar tu alma o solamente pueden, digamos, restringirte si tú les das tu permiso. Y esto es muy interesante porque es un código muy importante de conocimiento. Aquí te está empoderando a ti como ser humano y te está diciendo, ojo, si tú das tu permiso, entonces sí, te toman el permiso. Pero si no lo das, no. Y ahí podemos entender, por ejemplo, cómo a mí en mi caso, y probablemente en el de muchas personas que nos están oyendo, pues me telefonearon varias veces para ofrecerme un medicamento maravilloso a partir de marzo del 2020. Me decían que ya tenía la cita arreglada y todo. Yo no arreglé ninguna cita, me llamaron con la cita arreglada. Son súper amables, de verdad. Y no di mi permiso. Sencillamente no doy mi permiso. Y no doy mi permiso como en esta, como en tantas otras cosas. Esto es lo que tenemos que entender como seres humanos. Esta es nuestra fuerza. Nuestra fuerza son dos: hacernos preguntas y no dar permiso para nada que no queramos que nos interfiera en nuestra vida y en nuestra felicidad y en nuestro desarrollo de nuestra mejor versión. Así que eso es lo que te puedo contar. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. Hoy estamos con un perfil muy top. Este señor, bueno, aquí donde le veis, Raúl Durán, es de los perfiles más complicados que he tenido para traer al canal, pero bueno, no es para menos porque él es una persona súper despierta. Es investigador, humanista, multidisciplinar y ecléctico, estudioso de la cábala hebrea, investigador incansable. Buenas noches, el señor Eminencia
Raúl Durán, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, estoy muy bien y encantado de estar aquí en tu comunidad, en tu canal de Twitch. Y bueno, si me permites, vamos a poner un parche antes de nada. No me considero ninguna eminencia, créeme. Simplemente te agradezco el cumplido, pero la verdad es que eso, soy lo que me has dicho, un investigador, alguien que lleva ya muchos años, por edad y por inquietudes, pues profundizando en el mundo de la naturaleza de la realidad, podríamos decir. Para... Esta es el prólogo, pero para la gente que no te conozca, Raúl, cuéntanos un poquito, presentación, un poquito más extendido, personal, lo que te apetezca contar, y profesional, y después entramos en materia, contenidos que hay diversos, muchos, amplios y probablemente casi infinitos. Pero bueno, un poquito presentación, Raúl Durán, más en profundidad. Bueno, aparte de lo que tú has comentado ya, pues puedo decir que tengo una escuela de desarrollo personal, principalmente enfocada en el mundo de la cábala hebrea y de la numerología y de la metodología ARD, arquetipo Raúl Durán, que es una metodología terapéutica que yo he desarrollado a lo largo de muchos años como terapeuta. También soy terapeuta, ¿no? Y bueno, y me siento terapeuta además. Me parece que la sanación del alma es la mayor necesidad que tiene ahora mismo la humanidad, las personas. Y bueno, a partir de ahí, pues una cosa llevó a la otra, ya me hice el canal de YouTube para difundir. Yo la verdad que nunca hubiera pensado que este tipo de cuestiones tuvieran tantísima repercusión, pero al final, claro, los acontecimientos acaecidos allá por marzo de 2020, lo cierto es que obraron ese milagro de que muchas personas miraran hacia adentro. Y en ese mirar hacia adentro, pues se encontraron, por lo menos me encontraron a mí, y imagino que a otros muchos, ¿no? Pero a mí eso me supuso pues un acicate para continuar con mi proyecto y seguir adelante y hacerlo crecer aún más. O sea que básicamente eso es lo que te puedo decir. Si te dijera más, sería demasiado decir, porque lo cierto es que he hecho muchas cosas en mi vida, pero yo creo que lo relevante es eso, a esta altura de la película, ¿no? El, hablas de investigador. Investigador, yo diría incansable. El Raúl, me gustaría hacer introspección en esta línea y quería saber, hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la mayor mentira que nos han contado? La mayor mentira que nos han contado es, la más gorda de todas, es la propia naturaleza del ser humano y de la realidad. Esa es la mayor mentira de todas. Mira, yo tenía un maestro hace muchos años que se llamaba Antonio Blay, catalán, un tipo súper despierto, y él decía que el gran problema del ser humano es que se cree algo que no es. O por decirlo de otra manera, el ser humano se cree que es algo, pero es mucho más de lo que le han hecho creer que es, por así decir. Entonces, esa es la mayor mentira que nos han contado, pero tiene una justificación obvia si lo vemos desde el lado, desde el punto de vista de las fuerzas del mal, ¿no? De las en fin, vamos a decir la fuerza del mal. Luego entraremos en disquisiciones y élites y si quién trabaja ahí, ¿no? Pero desde el punto de vista de las fuerzas del mal, yo me sitúo en su punto de vista y digo, vamos a ver, aquí lo que necesitamos es control. Hay que controlar esto, que no se nos escape. Y claro, es que controlar 8.000 millones de personas. Hoy justo, ¿sabes, Alberto? Miré la estadística de la población mundial. Hoy, en Google. 8.000 millones de personas. 8.000 y un poquito más. Ya ha pasado de los 8.000. Entonces, claro, controlar 8.000 millones de personas, pues hay muchos mecanismos de control, ¿no? Pero todos los mecanismos de control pasan por la mentira acerca de tu propia naturaleza y por lo tanto de tu propio potencial. Pero también te diré una cosa, lo bonito y el reto absoluto es venir a este mundo siendo un absoluto ignorante acerca de tu naturaleza y marcharte de este mundo sabiendo por lo menos un poquito o en parte cuál es tu verdadera naturaleza. Y eso produce un gozo inmenso en el alma y en el espíritu. Raúl, ¿de dónde eres? Pues yo nací en Jaén, Andalucía, España. Vale, noto ahí acento. Mi Acen- familia es Acento de... andaluz. Sí, bueno, mi familia es de Andújar, Jaén. Hombre, Andújar. Entonces, Grandísima tierra, sí señor, la digo, conozco parece bien. que estoy hablando con un primo mío. Yo, Bueno, a lo mejor somos primos de verdad y no lo sabemos. puede ser, puede ser. Yo soy madrileño de nacimiento, pero por raíces de abuelos de Andújar, Jaén, Córdoba, Bujalance.
tengo toda esa zona y, bueno, por eso soy tan moreno y tan sexy. Es básicamente tengo raíces andaluzas. Hablabas de... Bueno, yo, Raúl, supongo que conoces un poquito mi canal, a qué perfiles he entrevistado. Yo entrevisto a gente despierta que desde mi punto de vista son personas exitosas desde mi línea de punto, de prisma, son eminencias, porque a día de hoy una persona especial, una eminencia, una persona exitosa, es una persona que es única, que es libre, y en esa libertad que tiene la usa para ser feliz. Eh, Mm. Esto parece muy fácil de decir, pero es una utopía llevada a la realidad. Por eso para mí eres una eminencia. Yo quisiera saber, porque como he entrevistado a doctores, abogados, agricultores, profesores, investigadores, historiadores, todos en sus campos me dicen lo mismo. Yo le digo, doctor, es un doctor despierto, que ha salido del sistema. Doctor, ¿la medicina ha sido secuestrada? Claro que sí. Eh, Bióloga, por favor, ¿la biología ha sido secuestrada? Claro que sí. Raúl Durán, la historia, la humanidad, la naturaleza del ser humano, ¿ha sido secuestrado? Absolutamente sí. De hecho, tenemos dentro de la Kabbalah, además, se estudia claramente que ha sido secuestrada por las fuerzas del mal. O sea, esa es la explicación que se da desde el principio de los tiempos, inclusive desde el momento llamado la caída, ¿verdad? Que bíblicamente se ha estudiado siempre, pero que en realidad la caída no se refiere a que Eva mordió una manzana y le dio a Adán para comer y ya se olvidaron de quién eran, sino realmente que obedece esa caída a una caída de conciencia provocada y necesaria para jugar este juego en el que estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Si te está gustando la entrevista, pues pulgar arriba, dale like, que es gratis. Y suscríbete, que en YouTube es absolutamente gratis. Y subo entrevistas prácticamente todas las semanas. Si llegamos a un objetivo potente, subo nueva entrevista. Y si llegamos a un objetivo todavía más potente, a este invitado que estás viendo, le vuelvo a traer a este canal. Venga, suscríbete y dale like. Y te dejo con la entrevista. Disfruta de los contenidos que son absolutamente en YouTube gratis. Con un solo objetivo, que es vibrar alto y despertar. ¿Estás dormido o estás despierto? Lo comprobaremos. Me parece algo fundamental, sobre todo porque hablabas antes al inicio de la naturaleza del ser humano, decías 8.000 millones de personas, muy difícil de controlar. Quizás tenemos que empezar desde el punto de vista conspiranoico, es maravilloso, ¿no? Hablar de estas cosas, hay mucha gente muy mala controlando el mundo, pero a mí me gusta ir a la raíz de absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Por qué el ser humano parece que tiene que ser controlado? ¿Pasaría algo horrible si fuéramos libres, incontrolables? ¿Nos volveríamos locos? ¿Nos haríamos el harakiri? ¿Cuál es la raíz de la naturaleza del ser humano? Bueno, es que esa pregunta que me estás haciendo, wow, es una pregunta para contestártela en una semana. No para contestártela, pero yo voy a Pues intentar, hazme un tráiler. voy a intentar hacerte un WinZip para ti y para Venga. toda tu audiencia para ver Vale. si soy capaz de explicarme, porque no es fácil explicarlo. A ver, la respuesta tiene varios niveles. Pero si me voy al nivel, digamos, más fundamental y ya apretamos fuerte con lo que sería cuáles son mis conclusiones personales, a través de muchos años de estudio, también las conclusiones de grandes cabalistas y de grandes científicos, que por eso es que yo me considero un científico ecléctico, mucho más que un religioso ecléctico. Yo siempre digo que soy científico, no religioso, porque para mí la Kabbalah y la Torah realmente son manual de instrucciones de funcionamiento de la realidad. No son nada más, no va de religión la película esta, para nada, aunque han intentado creer que fuera religión. Entonces, ¿la raíz cuál es? Pues la raíz es ni más ni menos que vivimos dentro de un videojuego. Así de simple te lo digo y así de claro. Entonces, nosotros, nuestra auténtica naturaleza no es física, no es corporal, sino que nosotros somos un alma. Somos un alma y ese alma procede de un mundo no físico, que no, o sea, de un entorno que no es este en el que nosotros ahora mismo tú y yo nos estamos encontrando, ¿no? Que es el mundo donde estamos encarnados en un cuerpo y parece que yo soy Raúl Durán y que tú eres Alberto de Hiperalcón. Bueno, todo eso son personajes, ficciones para montar este juego. Pero esa es la realidad. La realidad es que hay una profundidad tremenda en cómo el creador eh, crea un mundo en el que hay absolutamente de todo, hay abundancia infinita y pone allí a unos seres que en la cábala se le dice Adán Abrishon, o sea, el primer Adán, o sea, la primera versión de Adán, de la humanidad,
que no tenían cuerpo físico, que no necesitaban cuerpo físico, vivían en un mundo llamado el Jardín del Edén, que es un mundo, una dimensión paralela sin cuerpo físico, pero como lo tenían todo, la historia dice que le piden al creador que les fabrique un entorno donde ellos puedan también darle algo al creador de vuelta, porque eso es lo que en la cábala se llama el pan de la vergüenza, un concepto muy conocido. Es decir, el pan de la vergüenza es, me da vergüenza todo lo que me da sin que yo pueda retribuírtelo de alguna manera. Entonces eso fue lo que le pasó a esa primera raza. Y, insisto, no física. Y entonces se generó este entorno, que es un entorno, como digo, muy similar a un videojuego. Hoy tenemos el símil para entenderlo. Y es un entorno, además, en el que tiene una característica fundamental, Alberto, para que lo entienda tu audiencia. Este es el único entorno virtual en el que pueden convivir el bien y el mal. Porque por ley de afinidad, por ley de frecuencias, el bien y el mal están lejos. Nunca se hubieran encontrado. Sin embargo, el creador crea un entorno, vamos a decir el diseñador del videojuego, para entendernos, crea un entorno virtual donde sea posible que esas frecuencias tan equidistantes se unan. ¿Cómo lo consigue? Creando la posibilidad de que la materia sea muy baja, de muy baja densidad, y el alma de un poquito más alta densidad. Entonces, ahí conviven el mal instinto y el buen instinto, el bien y el mal. Por eso se dice que el mal instinto, a quien toca, a quien tienta, es a la materia, o sea, al cuerpo físico, y el buen instinto, el que te saca de la esclavitud del cuerpo, precisamente es el alma. Entonces, de ahí podemos entender, por ejemplo, cómo, y ahora ya si quieres vamos al guión dentro del videojuego, ahora cambiamos de nivel, ya estamos dentro del videojuego y lo vemos desde aquí, vemos como las élites que mandan, los poderosos que mandan, toda su obsesión que es tentar los apetitos del cuerpo. ¿Para qué? Para que caigas, para que tropieces, para que no subas de nivel. ¿Cuál es el principal, la principal tecla que tiene el cuerpo físico para seguir en vibración muy baja? El miedo. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico busca ¿qué? Su supervivencia, porque se cree de verdad que existe, se cree de verdad que tiene que existir y sobrevivir. Entonces, nada más fácil que lanzar toda una serie de baterías de medidas, pues para mantener a todo el mundo con un miedo terrible, sea verdad o no sea verdad lo que se dice, porque esa es otra, ¿no? Pero bueno, entra todo dentro de del mismo paquete, Alberto. Manipulación, mentira, etcétera, etcétera. Todo eso al final hace que el ser humano en general, los 8.000 millones de personas en una grandísima, grandísima parte viven en miedo de supervivencia. Entonces digamos que las fuerzas del mal, jugadores que interpretan ese papel, consiguen lo que quieren. Pero la raíz, que era la pregunta tuya, es una raíz muy profunda. Yo entré casi sin anestesia a decirlo. Esto requeriría muchas más explicaciones, muchas más referencias históricas y muchas más referencias a otros textos, incluso científicos también. Ahí tenemos al señor James Gates, un científico de renombre, que ya descubrió dentro del código de la realidad, este hombre es matemático, informático, descubrió dentro del código fragmentos de código de programación. Y bueno, por no contarte acerca de la teoría del holograma, que está plenamente contrastada, o la teoría de la mecánica cuántica, en la que yo humildemente hice mi trabajo universitario, o sea que algo conozco en la parte de filosofía, y puedo decir, porque así lo estudié, que es la teoría más exitosa de la ciencia. La teoría más exitosa de la ciencia quiere decir que es la que mayor previsibilidad de resultados ofrece. Eso es lo que busca la ciencia, ¿no? La previsibilidad. Bueno, pues la mecánica cuántica es la más exitosa de todas, pero por goleada. Entonces, bueno, todas estas teorías de las que hablo, de la parte científica, ya vienen de alguna manera reflejadas dentro de las escrituras más antiguas, en lo tocante, por lo menos, a lo que yo me he dado más en estudiar, que sería la Torá hebrea, en el lenguaje hebreo original, por supuesto, porque las traducciones no nos sirven de nada, no nos sirven, porque el hebreo no es un lenguaje, el hebreo es un código de computación, y así hay que entenderlo, con un montón de aristas. En fin, eso nos llevaría muy lejos, ahora si quiere hablamos un poco de eso, pero en definitiva, lo bonito para ir a la raíz es conocerse a uno mismo. Es decir, venir a este mundo para pasar sin pena ni gloria y al final no vivir la vida que quieres vivir y que te hace feliz, y estar amargado y con miedo, eso es síntoma de que estás completamente equivocado. Porque si tú realmente te planteas vivir la vida a fondo y llegar a ser tu mejor versión, que esto tan cacareado, ¿no?, dentro del mundo del coaching,
Entonces no te queda otra que empezar a conocer tu auténtica naturaleza. Y bueno, eso es un poco una respuesta que, como te digo, requeriría muchísima profundización, porque claro, yo de varias cosas que he dicho aquí saldrían 30.000 millones de preguntas, es lo normal, pero claro, es que me haces unas preguntas que de la marinera. Pues vamos a tener que traerte más veces para que sigas descargando el WinZip. Gracias por los follows, suscripciones, muchísimas gracias por el apoyo. Ya sabéis que a través de suscripciones y donaciones podéis hacer preguntas al invitado. Muchísimas gracias por el apoyo, más de 100 personas en directo ahora mismo. Raúl, has dicho muchas cosas, todas demasiado explosivas a nivel mental. Curioso, porque yo, bueno, en ninguna entrevista me preparo. eh, Más que nada porque, bueno, quien tiene magia no necesita trucos. Me dejo llevar, me adapto a la energía y al invitado. Cuando estás despierto, pues bueno, soy un libro abierto, ¿no? Sí. Y has dicho una cosa que me parece maravillosa porque la digo yo, pero con otras palabras, y es lo de ser tu mejor versión. Ujú. Pero explicado un poquito más coloquial y más sencillamente, que es, para mí, ser la mejor versión de uno mismo es ser uno mismo. Eh, y es lo que hablabas antes, ¿no? De las raíces de uno mismo. Quisiera entrar un poquito en lo que estabas diciendo desde un punto de vista simple y vulgar. Te haría la siguiente pregunta, y no la voy a hacer, porque ni el canal ni mi comunidad son simples y vulgares. Sería, ¿de qué forma empírica podemos constatar lo que acabas de decir? Demuéstramelo, ¿no? Si la entrevista, por lo que sea, le hiciéramos hace 400 años, te diría, pero eso, el buen Dios, ¿qué opina de esto? Señor cura. Si habláramos hace 5.000 años, te diría el que está haciendo sacrificios, se han secado los cultivos porque has profanado la palabra del Dios que está arriba. Claro, tenemos secuestrado los dioses, la fe, la ciencia, todo lo que nos han contado es mentira. ¿Cómo podemos sentir, ya no hablamos de empírico, ni de fe, ni... ¿Cómo podemos sentir que lo que acabas de decir, que es una locura, ¿vale? Te voy a matizar puntos, vamos a dejarlo en la parte más sencilla y más simple, que es la de los varios mundos, mundos paralelos, el avatar, todo esto, que esto es lo más sencillo, lo que podemos entrar para este primer capítulo, Raúl. ¿Cómo podemos sentir que lo que acabas de decir tiene lógica, tiene sentido, podemos conectar vibracionalmente con ello, podemos sentir que es verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, esta es una excelente pregunta, Alberto. Esta pregunta me encanta. Mira, el ser humano tiene cerebro derecho y cerebro izquierdo. El cerebro izquierdo del ser humano es el cerebro de la lógica racional, es el cerebro, digamos, donde piensa de una manera, es el que utilizamos en el día a día, pues para hacer todas las tareas de cálculo de lo que sería la lógica, donde hay lógica, ¿no? ¿Verdad? Ese es el cerebro izquierdo. En la cábala se le dice la biná, tiene un nombre cabalístico. Y luego tiene el cerebro derecho, que es el cerebro donde los cabalistas nos dicen que ese es el asiento del alma. Y ese cerebro se llama la Jochma en la cábala, y ese cerebro es la intuición. ¿Cómo sabemos si yo todo lo que he dicho no es? ¿Cómo se puede probar empíricamente? Bueno, resulta, Alberto, que estamos en un cambio de paradigma total y absoluto en la historia de la humanidad, en donde ya, puesto que como tú muy bien has dicho, la ciencia está secuestrada, en general, eh, digamos que si yo pretendo demostrar al cerebro izquierdo algo que pertenece al mundo del cerebro derecho, que por su naturaleza lo traspasa, es Total, algo absolutamente imposible. Es total. como si yo trato de meter en un vaso de una capacidad limitada todo un pantano. Valga el símil, ¿no? Pues no se puede. Ahora, hay una forma, y por eso la pregunta me gustaba mucho, hay una forma ineludible en la que todo aquel que me haya escuchado va a saber si lo que yo digo es verdad o no. Y se llama la resonancia interior. Llegamos a un punto de la humanidad en el que la persona que escuche algo que no porque lo diga yo, pero que lo diga cualquier otro investigador o cualquier otro estudioso de ciencias o de Torah o de lo que sea, si tu alma siente que es verdad, es verdad. Punto. La misma respuesta vale, por ejemplo, para explicarte yo a ti, Alberto, y a la audiencia, que es súper despierta, cómo yo el día 16 de marzo de 2020, desde el minuto 1, yo sabía que todo era mentira a partir de ahí.
de todo lo que nos estaban... Y nadie me lo demostró empíricamente. ¿Pero por qué yo lo sabía? Porque me lo decía mi cerebro derecho, me lo decía mi alma, que es de momento ya en la única que confío. Y a ese tipo de ser humano es al ser humano al que caminamos, al ser humano despierto, evolucionado y que no tiene absolutamente ninguna necesidad de rendir cuentas ni de ir por la vida pidiendo favores, salvo a su propia alma y al creador que la hizo. Y punto. No hay más. Em, ¿Cuál es el propósito que tiene el ser humano en la Tierra de manera material? Uf, madre mía, esta pregunta es para una semana también de respuesta. Si es que no somos simples, Raúl, aquí el nivel es alto y güey, yo voy a dar actual invitado. Bueno, vamos a ver, voy a intentar resumir. El propósito del ser humano aquí en la Tierra, o sea, en esta holografía, o sea, en este videojuego, es bajar aquí olvidándose de su naturaleza y poco a poco ir recuperando, y a base de hacerse preguntas, ir recuperando su auténtica naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que la mayor fortaleza que tenemos como seres humanos es la de hacernos preguntas. Así como vemos muchas personas que no se hacen preguntas para nada, otras muchas personas sí se hacen preguntas. ¿Y adivinas dónde reside la capacidad de hacerse preguntas? ¿En el cerebro derecho o en el cerebro izquierdo? Pues absolutamente en el cerebro derecho, como no puede ser de otra manera. Es decir, no en la lógica, sino en una supralógica, una lógica nueva. Caminamos hacia un mundo en el que vamos a ver unas matemáticas nuevas, una ciencia nueva. Va a ser todo de un nivel muy superior. Y eso, de alguna manera, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, simplemente te puedo decir que el propósito del ser humano aquí es estudiar y aprender realmente desde aquí cuál es la naturaleza de la realidad, que es decir, su propia naturaleza, para una vez aprendido, decidir si vuelve a este videojuego o quiere probar otros videojuegos paralelos llamados universos paralelos. Oye, qué divertido es hablar contigo. No se me acaban las preguntas nunca. Es que tengo el cerebro derecho a tope. Eh, Venga, venga. Hablabas del mundo material, ¿no? El mundo material donde sí puede converger al inicio, decías el bien y el mal. Está claro que quien conoce las instrucciones del juego domina el juego. Ahí Parece, está. parece Claro. ser que las instrucciones de este juego hay ciertas personitas, ciertas familias, que a lo mejor de generación en generación se han ido pasando las instrucciones del juego y saben cómo jugar a la perfección. Lo demás, pues en el mejor de los casos, como mucho, seremos peones, como mucho, pero probablemente ni eso. El, ¿Cuál es? Has hablado un poquito de las energías, de lo que está pasando, etc. Pero quisiera saber, desde un punto de vista que se pueda sintetizar, ya sé tu respuesta, no hace falta que la Lo, preguntes. lo- lo vamos a intentar. Venga. Em, ¿Cuáles son las instrucciones del juego que quien manda en este mundo de forma material, las élites, corporaciones, familias, como se quiera llamar, los llevan a cabo y está claro que lo están llevando a la perfección? Después de esto, te pegaré otra pregunta en otra línea. Pero bueno, desde el punto de vista de las élites, ¿qué instrucciones se han pasado? ¿Qué puntos claves se han pasado? Así en forma de... Es una horita que tenemos de entrevista. Vale. Pues eso, tocar un poquito cada palo. ¿Cuáles son Bueno. las instrucciones que se han pasado las corporaciones de generación en generación? Bueno, ahora cambiamos de nivel, ¿ves? Cada pregunta tiene un nivel, entonces ahora ya estamos, es una pregunta desde dentro del videojuego. Ahora Correcto. yo y tú, dentro del videojuego, nos preguntamos por estas élites que también están dentro, que qué instrucciones tienen. Pues la realidad es que estas élites, cuya misión es mantener a raya la granja, porque para estas élites nosotros somos granja, es decir, aquellas personas comunes y corrientes, ¿verdad? Que no venimos de familias aristocráticas, ni reales, ni ricas, pues fundamentalmente dentro del videojuego hay otros elementos que funcionan también que no están a la vista, sino que están ocultos y que, digamos, son lo que se conoce en general como las fuerzas del mal. Y esas fuerzas del mal, pues tienen, asimismo, digamos, son, como te diría, tienen distintas sucursales o distintas empresas, por así decir. Empresa es tanto en sentido literal como simbólico. O Sí. sea,
tienen distintos proyectos Proyectos. y distintas agendas, aunque en lo general todos están de acuerdo. Es decir, dentro de las fuerzas del mal también están peleados y son competencias, pero en lo general están muy de acuerdo en todo. Pues, por ejemplo, a partir de marzo de 2020 estaban todos súper de acuerdo en todo y eso fue a nivel mundial, ¿no? Pero luego, sin embargo, pues en otras cosas no están tan de acuerdo, ¿no? Tienen sus intereses. Entonces, reciben sus instrucciones de otro tipo de entidades que no pertenecen a esta dimensión física. El tema de tener en cuenta desde dentro del videojuego que puede haber inteligencias que no son físicas y que sin embargo tienen una influencia en el mundo físico para mal, del ser humano, ya resulta un salto bastante fuerte de conciencia. Pero aquí tengo que decir lo mismo que dije antes. Si la persona que me escucha siente que es que es verdad. Y si siente que no es verdad para ella, pues no es verdad. No pasa nada. Te seguimos. ¿Ok? Entonces, pero yo siempre digo y lo mantengo, que sin introducir el elemento multidimensional, fíjate, yo antes decía el elemento extraterrestre, cambio la palabra, ya nunca creo que voy a usar esa palabra extraterrestre, voy a usar la palabra multidimensional o extradimensional. Es decir, si no tenemos en cuenta inteligencias extradimensionales en la ecuación de todo lo que sucede en el mundo físico, no vamos a entender absolutamente nada. Y esa es precisamente la pieza que encaja y lo que está en la cúspide de la pirámide. En código cabalístico, a todo este mundo físico, Alberto y audiencia, se le dice un nombre, se le dice el nombre de Egipto. Es decir, cuando nosotros hablamos en la Torá, o cuando se lee la Biblia, traducida inclusive, el Antiguo Testamento, y se habla de Egipto, pues en realidad no está hablando de un país físico. Es que la Torá, para nuestros amigos que no sepan un poco de lo que va la Kabbalah está descifrando la Torá porque la Torá está fuertemente codificada. Y la Torá es el manual de instrucciones precisamente para hacernos vivir mejor en este mundo y con más libertad, porque nos enseña cómo tomar control de la realidad. Eso básicamente es lo que hace la Cábala, descifrar la Torá. ¿Qué pasa? Que vivimos en un sitio llamado Egipto. ¿Egipto qué es? El mundo físico, el cuerpo físico, con todas sus limitaciones. Es decir, yo hay cosas que no puedo hacer como alma metido dentro de este cuerpo. Por ejemplo, yo no puedo salir al espacio, aquí te voy a lanzar una idea polémica, yo no puedo salir al espacio sencillamente porque no hay espacio. Es decir, si yo estoy dentro de un cuerpo físico, con cuerpo físico yo no puedo salir de este entorno, nunca jamás. O sea que todo, ya podéis sacar vuestras conclusiones. Eso está, para mí es más que evidente. Y luego está otro nivel de conciencia o otro país al que el pueblo de Israel quería salir, el pueblo hebreo quería salir, y al que Moisés guiaba a través del desierto, que todo esto es una metáfora para indicar el ascenso de conciencia del alma individual, que está hablando todo el tiempo de ti, no de nadie más, que se llama Israel. Pero Israel no es un país tampoco. De hecho, el Estado de Israel se funda en 1948. Antes de eso no existía Israel. Pero la palabra Israel es muchísimo más antigua. Ya aparece en la Torá que tiene 3.300 años. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Egipto e Israel? Pues que las élites gobiernan en Egipto, es decir, en el mundo físico. En la historia de la Torá se le llama el faraón o los faraones. ¿Pero qué quiere decir? Pues los faraones son simplemente eso, son las élites que están ahí puestas por entidades interdimensionales que nos utilizan como un activo, como un producto, como un asset, se diría en inglés. Pero luego está el Estado de Israel, que es un ascenso de conciencia. ¿Por qué? Porque yace en nuestra propia alma. ¿Qué pasa con nuestra alma, que es nuestra auténtica naturaleza? Que tiene el potencial de ascenso, porque para eso se encarna aquí, esa es la prueba. Yo vengo aquí absolutamente ciego, sordo y mudo espiritualmente para poder aquí, a base de palos en la vida, empezar a despertar y darme cuenta de que las cosas no me cuadran, de que no es como me han dicho que era, de que me tienen engañado, pero esto es un proceso que va poco a poco. Y claro, en la cábala y en el idioma hebreo, pues hay una técnica que es la técnica de la temurá o permutación de letras dentro de una misma palabra para sacar significados nuevos. Por ejemplo, la palabra Israel nosotros la podemos leer Yashar El, que significa directo a él. Él significa la unidad.
Cuando en la cábala hablamos de Dios o de la divinidad, no nos referimos a un señor con barba sentado en un trono, sino nos referimos a lo que se llama en Matrix la fuente, por ejemplo. La fuente de la que todo surge, pero la fuente es una fuente de chispas de almas. Es una fuente original, es solo una fuente, únicamente una. Entonces, las instrucciones de las élites son que a ellos les toca jugar el partido en el lado de los malos y a nosotros nos toca jugar el partido en el lado de los buenos. Siendo que todos tenemos dentro de nosotros un lado bueno y un lado malo. Y el reto es para cada ser humano individual. ¿Por qué? Puesto que tenemos lado malo y lado bueno. Y el reto para nosotros es que precisamente a través de pruebas tan duras como se nos están poniendo, especialmente desde marzo del 2020, tenemos que primero no caer en el miedo, porque eso es una gran prueba, porque el miedo te baja la vibración, domina el cuerpo físico y entonces tu alma no domina el cuerpo y no tomas el control. Y luego, a través de toda la manipulación que forma parte del juego, que te sirve como retos, como obstáculos, para que tu alma pueda, al fin del día, pagar el pan de la vergüenza, como expliqué al principio, para poder devolver al Creador lo que nos dio gratis en el otro mundo. Maravilloso. Estoy buscando una descripción porque si no recuerdo mal, esto tiene mucha relación, pero me gustaría aún así encontrar lo que estoy buscando sobre los tipos de raza. No sé si tú crees que hay subtipos. Hablas de que el ser humano tiene en este mundo físico un lado bueno y un lado malo. Mm. Según hay otras teorías, como la teoría donde dice que hay varios tipos, que si Iberes, que si Payos. Mm. Entonces, Me estás hablando del trabajo de Alexander Eliazar, ¿verdad? correcto. El trabajo de Sander Lelazar, donde dice que hay varios subtipos o tipos de razas con ciertas noblezas o más puros o más impuros. Entonces, ¿esto tiene relación con lo que estás diciendo o esto lo tumba por completo? No, no, no. Tiene cierta relación en el sentido de que efectivamente la humanidad, bueno, y está a la vista, quiero decir, cualquiera de nosotros lo podemos verificar visualmente. Hay una variedad de razas, ¿verdad? Eso está claro. Está la raza que es más negra, está la raza amarilla, y dentro de eso además hay muchísimas subvariaciones. Entonces es una obviedad que obviamente que el ser humano tiene distintas razas. Ahora bien, es importante también decir que, y vuelvo a la insinuación, no pregunta, pero sí lo has insinuado acerca de las razas llamadas no terrestres, que lo que realmente nos enseña la Kabbalah, y esto sí que va a ser una novedad para nuestros amigos, es que el único que no pertenece, o sea, el ser que no pertenece al planeta Tierra es el ser humano. Ya he explicado por qué. Porque vino aquí precisamente para hacer una prueba, para pagar ese pan de la vergüenza. Pero hay otras razas que sí que viven aquí, que voy a tratar de explicarlo, que se colaron aquí de una manera, vamos a decir, accidental, y que ellos sí que nos perciben a nosotros, pero nosotros no podemos percibirlos a ellos. Ellos nos ven, nosotros no los podemos ver. Y están aquí desde el principio. Es decir, esta tierra ya tenía habitantes antes de llegar la raza humana a la tierra, contrariamente a lo que se nos ha enseñado. ¿Quién es? Y esos habitantes, pues son habitantes de carácter, eso, interdimensional. ¿Por qué? Porque yo con mis 5 sentidos, yo no los percibo con mis 5 sentidos, con mis ojos, con mis oídos, yo no los veo. Yo ya sí que he podido empezar a verlos y a sentirlos, pero no con mis 5 sentidos físicos. Ya cuando estás en una... Y estoy seguro de que muchas de las personas que nos están viendo aquí los han podido percibir también, máxime en esta época de la humanidad en la que estamos, porque resulta que como nos aproximamos al final del videojuego, digamos que la frecuencia a la que corre la CPU del videojuego, la CPU, para hacer un símil informático, y para quien no sepa de informática, sería un poco la potencia que tiene el ordenador que va runando este juego, ¿no? Para entendernos. Entonces, como nos vamos aproximando hasta el final, va ganando velocidad, por eso se llama el fin de los tiempos, el lenguaje místico, pero en realidad es que se acaba el videojuego porque el nivel de conciencia de la humanidad se está elevando contra todo lo que nos quieran vender y contra todo lo que nos quieran decir. La prueba está en que estamos aquí hablando tú y yo de esto, tú y yo y muchas personas más estamos hablando de esto. Y por mucho que nos quieran silenciar, en fin, esto es irrelevante
Te digo, para tu tranquilidad, yo estoy seguro de que estás muy tranquilo, pero para tu tranquilidad y para otros, la tranquilidad de otros muchos streamers que les preocupa pues, nuevas legislaciones, ¿verdad? Que se están poniendo en marcha. En definitiva, nuevos límites, etcétera, que ya no hay nada que hacer. Me refiero a nada que hacer por parte de la fuerza del mal. O sea, tranquilidad absoluta, porque esto es señal de que están dando su último coletazo. Lo que ocurre que el último coletazo es un último coletazo con mucha fuerza. Y por eso hemos observado a partir de marzo del 2020, y estoy seguro de que todos nuestros amigos lo han podido ver, pues que van a calzón quitado, como se dice vulgarmente, ¿no? O sea, ya es que es algo absolutamente... O sea, se ha pasado toda barrera de apariencia. O sea, ya no hay ni siquiera interés por mantener una apariencia de legalidad o de veracidad. Esto ya no importa en absoluto, ¿no? Pero bueno, es el juego en el que estamos. Yo te diré que estoy muy contento en ese aspecto porque por lo menos me doy cuenta de que al final me ha servido para ir conociéndome más a mí mismo y a trabajar sobre mi propia rectificación de alma. Y ese creo que es el trabajo más importante que todos tenemos que hacer, porque al final la evolución de conciencia es un trabajo individual y lo que sea que vaya a suceder en tu videojuego particular, es decir, cuando tú interaccionas con otras personas o cuando cuando sales a la calle, etcétera, va a depender de cómo tu alma está en ese momento. Entendamos el alma, también el lenguaje informático, por un tipo de software, ¿verdad? No sé si has visto la serie, Alberto, la serie, ¿cómo se llama? Upload de Amazon. No. Pues la recomiendo fervientemente porque para mí hacen un símil de las enseñanzas milenarias, solo que el lenguaje moderno es increíble. Bueno, básicamente es una serie en la que como su título indica, no voy a hacer spoiler, pero vamos, como su título indica, lo que hacen es que se descargan las conciencias a disco duro y a partir de ahí pues viven en mundos virtuales. Es decir, algo que se parece bastante a la realidad de lo que nos enseña, por ejemplo, la cábala, ¿no? Súper interesante, me invitas a que siga profundizando en esta línea. No te preocupes, Raúl, que mi comunidad está despierta. Muchísimas gracias por los follows. Casi 200 personas, muchísimas gracias. En directo ahora mismo, con Raúl Durán. Raúl, estamos en este punto complejo. Hablabas de las instrucciones de las élites que se van pasando de generación en generación. Parece que el ser humano viene sin instrucciones. Hablabas de series interdimensionales, hablabas de que ya estaban aquí antes de que llegáramos nosotros, has hablado antes de que tenemos que pagar, no sé cómo lo has dicho, el alma tiene que pagar el pan, no sé cómo lo has dicho. El pan de la vergüenza, que luego además genera. Porque, claro, ¿sabes cuál es el problema y la complicación de este juego? La complicación de este juego es que tú le dices al creador: sí, yo quiero bajar a la Tierra. Muy bien, perfecto. Y el creador te dice: pero no te vas a acordar de nada. No te vas a acordar de quién eres. Y vas a empezar de cero. Te vas a encarnar en un cuerpo y te vas a creer que eres ese cuerpo y que tienes ese nombre y esa familia. Y tú dices: sí, sí, de acuerdo, vale, pero yo necesito demostrarte que yo soy capaz de. ¿Ok? Pero luego, ¿qué ocurre? Que llegas aquí y te das cuenta de que el nivel del juego es difícil, no, dificilísimo, muy difícil, muy complejo, como tú muy bien has dicho, muy complicado despertar. Y entonces lo que pasa que en ese momento es cuando el creador nos manda una ayuda. Y esa ayuda, para los que estudiamos la Kabbalah, sabemos que se llama la Torah, que es un manual que a su vez viene codificado y que nos enseña a vivir mejor. Pero bueno, para no entrar en ese capítulo, que nos podría llevar también por... Imagínate, hay personas que se tiran estudiando la Kabbalah varias vidas, ¿no? La vida de los grandes cabalistas, especialmente los medievales, es absolutamente fascinante, ¿no? Pero luego hay una complicación, Alberto. La complicación es que cuando yo bajo a este mundo, me olvido de quién soy, empiezo a transgredir. ¿Qué significa transgredir? Que empiezo a fastidiarla. ¿Por qué? Porque empiezo a hacer cosas y a tomar decisiones utilizando mi libre albedrío que daña a otras personas, por ejemplo, que hace daño a otros. Y claro, ¿eso qué pasa? Que se genera una contabilidad que el lenguaje místico del hinduismo se llama el karma y el lenguaje místico de la Kabbalah se llama el tikkun, pero hablamos de lo mismo, son diferentes nombres. Y claro, empiezas a generar deuda, porque si tú generas karma, forma parte del juego que tienes que venir aquí a limpiar ese karma, digamos, a generar crédito. Y hay que verlo así: ¿genero débito o genero crédito espiritual? ¿No? Si yo hago mal a una persona, estoy generando débito, y si yo hago bien, estoy generando crédito a mi favor. Eso es parte de la regla de este videojuego. Claro, si no te lo explican, no lo sabes.
y andas por ahí impunemente pues haciendo el mal. Las personas que hacen el mal, en realidad, no es que hagan el mal por voluntad propia, sino que ya vienen con una predisposición de tener una fuerza de alma, muy poca fuerza en ese aspecto, y literalmente pactan con entidades interdimensionales no evolutivas, sino involutivas, es decir, con el interés de mantener al ser humano ahí, en ese nivel. Pero claro, esto en la rueda de las reencarnaciones, pues tiene un peaje muy caro para estas personas. Y ya no te digo nada de los dirigentes. O sea, esto está absolutamente claro. La propia Torah lo dice, que el único destino que les queda, concretamente lo dice en el libro del Números, cuando habla de una parte de la Torah que se llama Balak. Pues ahí dice que el único destino de Amalek es la fuerza del mal, pero del sinsentido, vamos, Hitler y los nazis, para entendernos. O lo que estamos viendo, lo que hemos visto aparte del 2020 con toda la historia de la cosa que se ha puesto en los brazos de algunas personas para, tú ya me entiendes qué, pues todo eso es Amalek. Vamos, he hecho un circunloquio y aún con el circunloquio igual que lo pilla el algoritmo, pero bueno, yo me lanzo. No te preocupes. En Twitch la censura, por lo que sea, es un pelín. Aunque he Un sufrido pelín mejor. muchos intentos de baneo y bloqueos de IP y movidas, pero en Twitch baja un poco el nivel. Bueno, yo no. Ahora bien, si lo dices todo con descripción, ya entonces ya empiezo a tener más problemas. Pero los nombres así un poco al tuntún se puede decir, no te preocupes. No hay ningún Bueno, problema. forma parte, inclusive esto que tú me estás comentando, el tema de censura y tal, pues forma parte de una época en la que las fuerzas del mal, cuya función es restringir cada vez más la vida en el mundo, una de las restricciones es la restricción de la libertad de expresión, obviamente. Otra de las restricciones es la restricción económica. Ahora lo tenemos claramente con la inflación totalmente inventada y, bueno, provocada no por la guerra de Rusia y Ucrania, que es una guerra también artificial, sino por las sanciones económicas a Rusia. Ojo, mucho ojo, porque no es lo mismo, ¿eh? O sea que las sanciones económicas no tenían por qué haber existido, pero existen. Y eso es lo que ha provocado a la postre la inflación. Y pues toda una serie de restricciones. Ahora vemos cada 2x3 dentro del videojuego, insisto, desde nuestra perspectiva interior del videojuego, pues modificaciones legislativas, etcétera. Lo que pasa es que ahí hay una cosa muy importante, Alberto, que nos dice una de las grandes obras de la Kabbalah mística, que es el Zohar, que dice que las fuerzas del mal solamente pueden tomar tu alma o solamente pueden, digamos, restringirte si tú les das tu permiso. Y esto es muy interesante porque es un código muy importante de conocimiento. Aquí te está empoderando a ti como ser humano y te está diciendo, ojo, si tú das tu permiso, entonces sí, te toman el permiso. Pero si no lo das, no. Y ahí podemos entender, por ejemplo, como a mí en mi caso, y probablemente en el de muchas personas que nos están oyendo, pues me telefonearon varias veces para ofrecerme un medicamento maravilloso a partir de marzo del 2020. Me decían que ya tenía la cita arreglada y todo. Yo no arreglé ninguna cita, me llamaron con la cita arreglada. Son súper amables, de verdad. Y no di mi permiso. Sencillamente no doy mi permiso. Y no doy mi permiso como en esta, como en tantas otras cosas. Esto es lo que tenemos que entender como seres humanos. Esta es nuestra fuerza. Nuestra fuerza son dos: hacernos preguntas y no dar permiso para nada que no queramos que nos interfiera en nuestra vida y en nuestra felicidad y en nuestro desarrollo de nuestra mejor versión. Así que eso es lo que te puedo contar. Estoy haciendo, Raúl, las últimas preguntas. Ves analizando el WinZip, a ver cómo lo tienes, para venir otro día, porque hay mucho que descargar, por lo visto. Entonces, los seres humanos. Hyper con enseña y divierte. Yo hago las dos cosas. Muy bien, muy Una bien. cosa es estar despierto, otra cosa es estar amargado. No hay que estar amargado, nunca jamás. Entonces, los seres humanos venimos a este planeta, parece que tenemos una especie de trato inicial con alguien o algo, venimos sin instrucciones, como mucho tendremos alguna ayuda de personas interdimensionales. Supongo que hay tres tipos de seres humanos y me gustaría saber qué matices con estas instrucciones puedes dar. Perfiles que hacen pactos,
ya sea de manera más superficial, más simple, o de manera, bueno, pues hablamos al inicio de que las élites tienen instrucciones que se han ido pasando paso a paso, ¿no? Mm, Más explícita. Perfiles muy bajos, perfiles que, bueno, aceptan agachar la cabeza, vivir como un zombie, ujú, vivir como un bot, como un borrego, se suele llamar. mm, Y me gustaría que hablaras de, para no rajarnos la vena en directo más que nada, de los perfiles que despiertan por lo que sea. Yo no sé si he hecho un pacto, no sé si con un ser interdimensional, si es así me lo dices y fluctuamos. ¿Y cuál es esa instrucción? Es decir, yo tengo ahora mismo 200 personas en directo. Cuando suba el directo a Twitch, pues habrá, no sé, 2000, 3000 personas. Y luego YouTube, X. Entonces, para todas esas personas que lo van a ver y van a decir, oye, me siento identificado, oye, yo estoy despierto, yo pactos negativos ninguno, al revés, si he hecho algo mm. ha sido bueno, porque si no, menuda mierda de vida, hemos venido a sufrir ya que nos den palos para aprender cosas que tenemos que pagar de otra vida. Vaya, menuda mierda de vida. Si lo sé, no vengo. O sea, ¿quién me ha engañado? O sea, el marketing del otro lado, fatal, ¿eh? Bueno, al revés, muy bueno, pero me han mentido. O sea, devuélveme el dinero. Entonces, consejos un poquito, ¿no? Una línea más positiva, constructiva de esos perfiles, de ese tercer perfil de despierto, soberano, independiente, que se hace a sí mismo, que conecta con la naturaleza, que conecta con la tierra, que es feliz siendo el mismo, fuera del sistema o a raíz del sistema. Y que se hace a sí mismo en estas tres líneas fundamentales. Es decir, y si tiene que ver algo con los perfiles interdimensionales que decías. Es decir, perfil interdimensional negativo tóxico, que pueden ser las élites con sus instrucciones, o gente endemoniada, que se vuelve amargada a través de experiencias, porque tú puedes tener una experiencia muy dura y puedes despertar, o puedes tener una experiencia muy dura y ser un desgraciado y ser un amargado de la vida. Y al revés, volverte todavía con una energía más negativa y caer en Mm, los demonios y en tu oscuridad del alma. Entonces, mm, y hay gente que ni fu ni fa, parece impasiva, parece que son zombies o bots, y el tercero que son mm. los despiertos. Quizás es una pregunta extensa, pero necesaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Maravilloso. Yo todas las entrevistas las hago en directo en Twitch. Así que sígueme en Twitch, link en la descripción. Pero me llamo igual, eso tanto en todas mis redes sociales, que sí, Peralcón. Si quieres tener una cercanía más con el contenido, sígueme en mi Telegram. Telegram exclusivo para gente despierta. ¿Estás despierto? Lo comprobaremos. En Telegram aviso cuando estoy en directo, aviso cuando qué invitados, porque yo entrevisto prácticamente todos los días por la noche, qué invitados viene cada día. Además subo noticias que están muy censuradas, así que sígueme en mi Telegram y además subo también los vídeos que hago en YouTube. ¿Vale? Entonces, si quieres tener una cercanía más con el contenido y te está gustando, pues sígueme en mi Telegram y en mi canal de Twitch. Venga, te dejo con el final de la entrevista y disfrútalo. Un besito. Bueno, vamos, son muchos temas, pero bueno, voy a intentar tocar uno por uno. Mira, en primer lugar, para que no se me pase, cuando has dicho que no hay que vivir amargado. Antes, como preliminar, estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, lo más importante en esta vida para mantener la vibración alta es reírse mucho y el buen humor. Precisamente uno de los grandes trabajos que hacen las élites a través de sus grandes corporaciones, en el mundo de la audiovisual, en el mundo del sistema financiero, etcétera, es precisamente hacer que no te rías. O sea, si tú pones las noticias, bueno, no le estoy revelando ningún misterio a nadie, ¿no? O sea, de risa poca, poquita, ¿eh? Entonces, por eso mismo hay que ir a sensu contrario. Si tú ves que es muy fácil saber lo que hay que hacer a sensu contrario de lo que se ve en el discurso oficial. O sea, yo veo las noticias que son todas malas noticias, yo ya sé que lo que tengo que estar es feliz y contento porque yo me voy a dedicar a trabajar en mí mismo y en las personas que me rodean, ¿no? Que son las personas que quiero. Y por extensión, eso se va a ir destiniendo a toda la humanidad, porque en realidad formamos una sola alma colectiva. Luego hablabas del tema de los pactos. Bueno, vamos a ver, para empezar, uno cuando viene a este mundo ya viene con un pacto. Ya he explicado un poco antes los antecedentes. Al principio de todo existe una sola unidad, una sola conciencia, una sola fuente. La fuente, digamos que mediante un procedimiento que aparenta el mundo dual y la dualidad o la multiplicidad, genera distintos multiversos y en uno de ellos, digamos, caemos nosotros porque hemos elegido en pacto venir a este mundo, además en esta familia, en esta ciudad, hasta el más mínimo de los detalles. Así también las élites, es decir, ahí me gustaría hacer dos grupos en el tema de las élites, porque o la fuerza del mal.
Porque por un lado están las élites que son de cuna y que traen el pacto, digamos, que hicieron sus antepasados y lo único que hacen es verificarlo. Y luego están los que se suben al carro, que suelen ser perfiles de personas muy egoístas, de muy baja vibración, muy ambiciosas, que en determinadas ceremonias pues hacen ese tipo de pactos. O sea, son como dos grupos. Unos que vienen de cuna muy, muy atrás, normalmente las familias nobles, las familias que ya vienen desde la época de Mesopotamia. Esto David Icke lo explica fenomenalmente bien. No voy a abundar en ello. Pero luego hay otro grupo, para entendernos, presidentes jóvenes de gobierno que vemos hoy en algunos países. Estos son que han llegado y donde hay que firmar para tener yo lo que yo quiero. Lo que pasa es que el precio que están pagando ni se lo imaginan, ni se lo imaginan. Ya todos pudimos ver, por ejemplo, en el año 2021, me parece, no, en el 2020, para los que no sean de España, bueno, porque lo busquen en YouTube, la ceremonia retransmitida por Radio Televisión Española de homenaje a las víctimas del, no sé si tú lo viste, 2020, una ceremonia 2021. 2021, bueno, muy Con los interesante. Reyes. Eso es, muy interesante para que todo el mundo vea Vergonzoso. eso es, todo solamente a nivel visual ya se ve lo que hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, pero estos son todos un poco los nuevos, los que llegan, ¿no? Y luego están los perfiles que tú decías sumisos o que no, o que son de perfil bajo, creo que lo has llamado. Sí. Bueno, a ver, la única dificultad que tienen estos perfiles es que van a tener que volver más veces, porque el juego no se va a acabar antes para ellos, sino que este juego tiene una premisa y es que hay que mojarse, hay que posicionarse. Pues como lo estás haciendo tú, en tu canal, como lo hago yo, como lo hacemos muchas personas, en lo bueno o en lo malo, pero posicionarse. Entonces, si tú no te posicionas, si te mantienes tibio, si te mantienes en tierra de nadie, como por ejemplo un antiguo presidente español gallego para más señas que decían que si te lo encontrabas en una escalera no sabías si subía o bajaba, pues es un poco esa tibieza. Entonces, pues ahí nosotros tenemos que tener muy claro que ese perfil, pues espiritualmente es muy poco evolucionado. Va a tener, digamos, mucho más trabajo. En cambio, los perfiles que se posicionan más, insisto, para lo bueno o para lo malo, tienen un recorrido como más rotundo y digamos que en la contabilidad, pues los números están más a la vista, ¿no? Y luego está el tema de los que despiertan y no. Bueno, aquí también hay matices que hacer. Resulta que en el despertar hay grados, hay gradientes. Es decir, nadie despierta totalmente o nadie está totalmente dormido. Hay gradientes. Por ejemplo, si yo hago una escala, por poner un ejemplo para que me entienda todo el mundo, del 1 al 100, yo puedo pensar que, por ejemplo, el panadero al que yo le compro el pan y intercambio 3 palabras, y que he comentado cuando yo iba con mascarilla, ¿verdad? Que había que ir con mascarilla, pues hay que ver la mascarilla, no sé qué tal. Y en función de lo que yo recibía de respuesta, pues yo me hago una composición mental si ese hombre está en el 20, está en el 15, está en el 10, etcétera, lo que sea. No tengo más datos para valorar. Luego hay otros que están en un perfil un poco más adelantado, donde directamente se hacen preguntas. Es muy interesante porque cuando tú te empiezas a hacer preguntas, directamente pasas de la mitad de la tabla hacia arriba. O sea, solo el hecho de hacerse preguntas ya te sitúa en un perfil que estás, digamos, llamando a que te pongan las pruebas más duras para posicionarte. Me explicaré. Yo tengo una pareja de amigos que son ingleses y tienen una propiedad en España. Hace poquito, esta pareja, pues, bueno, ellos cumplen con todas las leyes rigurosamente, hacen sus declaraciones de la renta, hacen todo desde Inglaterra, imagínate, que no viven ni aquí. Entonces, hace poquito les contacta el banco, la empresa, porque los bancos son empresas, no son entidades, son empresas. Les llama el banco y el banco les dice, tienen ustedes que venir a la oficina presencialmente para darnos explicaciones de su ingreso, de su nómina, de su vida, de tal y cual, ¿sabes? A ese nivel, ¿no? ¿Qué hicieron esta pareja? Como ellos son súper cumplidores, súper respetuosos, agarran un avión, se vienen a España, van a la oficina y pierden todo su día, todo el día y parte del otro, en venir a demostrarle a estas personas del banco, de esta empresa financiera, pues lo que les querían pedir, cuando eso perfectamente se puede hacer por email, hoy en día, imagínate, ¿no? O cuando perfectamente tú puedes negarte. Aquí vamos a lo que decía antes de dar tu permiso, ¿no? En fin. Entonces, este perfil
es un perfil que dentro del videojuego existe, por supuesto, perfectamente respetable, pero obvio que no tiene el mismo mérito que el perfil que se expone. No tiene el mismo mérito. ¿eh? Entonces, bueno, hay que enfocarse mucho dentro ya de los despiertos, por así decir, en qué grado de despertar yo me quiero situar. ¿Quiero yo de verdad llegar a conocer toda la verdad? Hay un gran cabalista, amigo mío, que el doctor Mario Sabán, que dice que el ser humano no está preparado para conocer toda la verdad. Yo cuando tú me has hecho estas preguntas y yo me he aventurado a responder de una manera tan categórica cosas que parecen locura, yo es porque he llegado a la conclusión de que el videojuego se aproxima al fin y no hay tiempo que perder. Quiero decir, ya no estamos para poner paños calientes en que si a alguien le suena bien o no lo que yo diga, al que me suena que es verdad, le va a sonar que es verdad. Y eso es lo importante. Y con llegar a esas personas yo me doy más que satisfecho. Pero la clave para mí, Alberto, de todo, ¿sabes dónde está? En enfocarte en ti mismo, en enfocarte en tu vida, en enfocarte en tu propia evolución como alma. Y para eso, pues tener en cuenta, me pedías recomendaciones, ¿cuáles son esas recomendaciones? Las recomendaciones son bien sencillas. Haz bien y no mires a quién. Ya lo decía mi abuela. Y esta no era cabalista. Esta era mi abuela. Y mi abuela decía, haz bien y no mires a quién. Bueno, pues hacer el bien. Que eso nos lleva directamente a no hacer el mal. Es decir, no fastidiar a nadie gratuitamente, no perjudicar la vida de nadie de una manera gratuita, ¿no? Luego, si eres una persona que tiene una grandísima hambre de conocimiento y se te despierta el hambre de conocimiento, ponte a estudiar. Pero no ponte a estudiar una carrera de ingeniería o de informática, que está muy bien, sino ponte a estudiar acerca de lo que son los verdaderos secretos de la realidad, por el campo que quieras. En mi caso, yo escogí el campo de la Kabbalah porque yo vi que era para mí el que más sentido tenía. Pero yo siempre digo, yo no soy dogmático, cada uno escoja su propio camino. El caso es que escoja un camino. El que sea, pero que escoja uno, que se empiece a hacer preguntas y que empiece a estudiar. Y que entonces vaya cada vez profundizando más en cuáles son esa naturaleza, cuál es esa naturaleza de la realidad. Obviamente, también lo digo muchas veces, en la vida de una persona que se hace preguntas van a ir apareciendo sucesivos maestros. Cuando digo maestros no me refiero a personas, me refiero a situaciones que te enseñan cosas. Me refiero a tradiciones espirituales. Me refiero a, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, te puede fascinar mucho con 15 años, como me pasaba a mí, Jacobo Greenberg, por poner un ejemplo, y de pronto, pues con 40 años, me empieza a fascinar la cábala porque lo veo como una cosa absolutamente que es para mí una revolución, ¿no? Pero en todo ese proceso de despertar ha habido muchos maestros. ¿Comprendes qué te quiero decir? Entonces, al final es todo un proceso evolutivo. Entonces, enfócate en haz bien y no mires a quién. Si tienes de verdad hambre espiritual, estudia. Las personas que desarrollan su espiritualidad tienen necesariamente que pasar por el estudio para entender la tecnología de la realidad, porque lo que llamamos espiritualidad no es sino la explicación de cómo funcionan otras dimensiones que no son físicas. Por lo tanto, es tecnología. Y esa tecnología hay que conocerla. Entonces, Raúl, media pregunta, a modo de teaser o spoiler del siguiente capítulo, porque ya somos amigos. Nada, me da igual lo que hagas con tu vida, estás agendado ya de por vida en este canal. Y después ya te promocionamos, más de 225 personas ahora mismo en directo. Mini pregunta, teaser, y te dejo en paz. ¿Cuáles son los secretos de la realidad? Hablabas de uno, el tuyo propio, que es el que has descubierto, el que te ha gustado, el que te ha conectado, la cábala. Seguramente, imagínate que es un libro, el que estamos haciendo ahora mismo. El capítulo 1 es la cábala. ¿Cuál es simplemente el título, o si quieres explayarte un poco, si te apetece, si no, no. Más secretos, más puntos donde la gente pueda decir, oye, eso para mí, o esto me gustaría, porque al final es una manera de empoderarse, es una manera de volverte soberano. Tú, por muy despierto que puedas estar, la cábala es el que te matiza el camino. Es el que, oye, sí. yo estoy despierto, pero es la cábala la que está matizando mi camino. A mí me gusta, me parece maravilloso hablar de todo, de que la gente piense, de aquí mi canal es un gimnasio virtual del cerebro, de trabajar el pensamiento crítico, pero me gusta construir. Al fin y al cabo, si tengo una comunidad fuerte y poderosa, son guerreros, es como los 300. Y como va a venir una guerra parecida, necesito 300 espartanos como poco. Entonces,
más caminos. La cábala es una, me parece maravillosa, pero no sé si conoces más secretos de la realidad, más caminos que puedan converger, que la gente diga, wow, eso me gusta, eso conecta conmigo, ¿y qué es eso? Y luego ya lo buscarán, o en otro capítulo nos lo podrás explicar. Y luego ya promocionamos tus redes sociales ante 250 personas. Raúl Durán. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que llegado a este punto de mi vida, para mí todo lo que yo he venido estudiando con anterioridad ha confluido y ha llegado como al puerto perfecto en las enseñanzas de la Kabbalah. Fíjate que la palabra Kabbalah significa, del hebreo, literalmente significa recepción, del verbo recibir, ¿no? Lekabel. Entonces, ¿qué es lo que se recibe? Pues se recibe una sabiduría, y esa sabiduría tenemos la suerte de que tiene fuentes, y tiene fuentes escritas, y además tiene fuentes y maestros, que es lo interesante. Entonces, yo no me considero, o sea, a pesar de que he estudiado muchas otras cosas, muchas de ellas dentro del terreno de la ciencia ortodoxa, como ya te anticipaba antes, especialmente dentro del campo de la filosofía de la ciencia, etcétera, pero yo siempre buscaba ir ampliando mi campo de conocimiento, como siendo lo troncal las enseñanzas cabalísticas. O sea que no puedo recomendar otra cosa, porque yo creo que además cada uno tiene que saber qué es lo que más le tira en ese momento. Porque en cada momento de tu vida pueden aparecer distintas corrientes, distintos maestros, y es perfectamente lícito, es perfectamente... Ya he dicho que no soy para nada dogmático. Es decir, cada uno puede escoger el camino que le parezca mejor y oportuno, y yo no voy a vender absolutamente nada, no lo necesito. Pero lo que sí creo que es necesario para toda la humanidad es que, sea cual sea el camino que eliges, sea un camino que siempre te lleve a saber conducirte por la vida. Muy importante. Si quieres, de esto sí podríamos hablar en un capítulo siguiente, me parece fundamental. El cómo la forma de conducirte en la vida determina tu futuro. Eso te lo puedo garantizar, y eso es una enseñanza por una mera ley de causa y efecto, ¿eh? Entonces, ese es el único consejo que puedo dar. Mientras dejamos aquí tus redes sociales, Raúl, cuéntanos un poquito en qué proyectos estás, para que ahora la gente ya te conoce, después de una horita de entrevista, y te van a seguir, pues un poquito la línea, ¿no? Es que vas a seguir en todas tus redes, todos tus proyectos, que eres ecléctico, polifacético, con lo cual lo mismo estás haciendo hasta tu propia cábala. Esto ya es otro nivel. Cuéntanos un poquito, Sí, pues mira, sí, cuéntanos tus sí. proyectos mientras compartimos. Literalmente sí, de alguna manera sí. Mira, estoy iniciando un proyecto, bueno, dentro de mi escuela. Vamos, tengo una escuela en la que fundamentalmente hay dos programas, que son un programa que se llama el programa T9, que va sobre el análisis y la búsqueda dentro de la propia naturaleza de la persona, en base a la numerología, que es una parte de la cábala muy importante. Se llama la gematría, pero bueno, numerología me entenderá todo el mundo mucho mejor, porque son números. Y donde el peso del conocimiento acerca de las reencarnaciones tiene muchísimo peso para entender lo que te está pasando hoy. Hablábamos de esos pactos antes, ¿no? Y de cómo uno podía venir, transgredir, y entonces la pelota se lía mucho más, y al final uno pues tiene que buscar la forma de salir, ¿no? Y luego hay otro programa, que es un programa troncal, que es el programa sobre las letras hebreas. Las letras hebreas no son letras, sino que son, como te dije antes, un código de computación cuántico, en el que se basa este ordenador en el que todos vivimos. Insisto, desde la perspectiva de aquí, yo digo, en el que todos vivimos, bueno, pues son códigos muy potentes que hay que saber, en mi opinión, para todo aquel que sienta curiosidad por saberlo, ¿no? Luego, este año estoy emprendiendo un proyecto muy importante. Bueno, tengo que decir que un viernes al mes eh, doy una consulta de cábala, para todo aquel que quiera anotarse, donde escojo a dos personas de los asistentes. Ellos no saben que los voy a escoger. Ellos son absolutamente, o sea, les pilla de sorpresa. Y el resto de personas está de oyente, y al final hago también un espacio de preguntas y respuestas donde también me pueden preguntar. Eso sucede, como te digo, un viernes al mes, y el siguiente viernes será precisamente este viernes, día 2 de septiembre. Así que en mi página web, si están interesados, pues se pueden anotar. Luego tengo un proyecto muy interesante musical, pues yo soy músico también. Una de mis grandes, o sea, una de las partes más importantes de mi vida tiene que ver con la música. Y estoy haciendo un álbum muy potente que estoy terminando de grabar en Lisboa. Porque bueno, yo resido aquí en Portugal, no sé si te lo había comentado, no sé si habíamos hablado de eso, pero bueno, no resido en España, resido en Portugal.
y saldrá a la luz, si Dios quiere, en febrero. Y es un proyecto en el que llevo trabajando un año. Muy bonito, un álbum que va a ser una maravilla y que tiene un trasfondo cabalístico, obviamente, y está cantado en hebreo, para que lo disfrute todo el mundo. Y más cosas. Recientemente ahora estoy emprendiendo un proyecto que va a consistir en hacer comentarios de las porciones semanales de la Torá hebrea, pero con mi propia interpretación. A lo que tú te referías antes como hacer tu propia cábala. Bueno, pues esto es lo que voy a hacer. Y la gente, las personas que lo sigan, se sorprenderán porque van a ver la relación que existe increíble entre la porción semanal que se lee en todas las sinagogas de la Torá, del Antiguo Testamento, dicho en términos coloquiales, con la realidad que está sucediendo hoy, lo cual nos lleva otra vez de cabeza a la conclusión de que estamos en un videojuego con un guión y unos algoritmos preescritos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los proyectos que tengo. Este segundo que te hablo me da mucha ilusión porque me va a tardar 2 o 3 años en finalizar el proyecto. Pero es un proyecto que ahí está y si Dios me da fuerzas y todo se completa bien, pues seré capaz de finalizarlo. Así que poco más. Pues dejamos aquí las redes sociales de Raúl Durán para que le des cariño y amor, seguirle. Una preguntilla corta de un seguidor, Raúl. Virginia dice, ¿cuál es su teoría sobre solo despejar gente o es algo más? Son las dos cosas. Son las dos cosas. Tienen una función de limpieza eh, para todas aquellas almas cuya vibración, diremos, no sea una vibración de posicionamiento enérgico y que han dado un permiso. Hablábamos antes de dar el permiso. Entonces, si das tu permiso, algunos pueden decir, no, es que me obligaban en el trabajo. Pero eso ya son circunstancias, ¿me entiendes? Yo podría justificarte muchas cosas, no lo voy a hacer aquí porque respeto absolutamente la vida de cada uno. Lo respeto, vamos, de una manera increíble. Y luego, pues por otra parte, tienen la función de, fundamentalmente, de limpieza, ¿no? Es lo que he dicho. No veo que tiene otra función, eh, nada más que esa. Perfecto. Muchísimas gracias, Raúl. Darle cariño y amor a todas sus redes sociales. Espero que repito, esta horita haya estado a gusto. Hablando sobre, bueno, yo creo que ni la punta del iceberg. La miramos de lejos, ¿no? La punta del iceberg de todos los temas que tratan, pero bueno, es que hemos sido secuestrados toda nuestra historia, toda nuestra vida, nuestro origen, nuestro fondo, nuestro fin, hacia dónde vamos, por qué venimos, todo es básicamente mentira, es ficción, Mm. con lo cual es necesario, aunque sea con pequeñas píldoras de sapiencia, de trabajar, ¿no? El cerebro, pensamiento crítico, escuchar puntos de vista no solamente importantes, sino en este caso, Raúl, súper necesarios como es el tuyo y la labor que haces. Y nada, espero que este ratito pues haya estado a gusto. Pues yo te lo agradezco, Alberto. La verdad que te agradezco mucho la invitación. No conocía nada de tu canal, o sea, te he conocido a través de la invitación que me cursaste, pero bueno, la verdad es que he estado viendo y haces una labor realmente muy potente. Es decir, tú te posicionas sin ambajes, sin ninguna duda, y eso tiene premio. Con lo cual, ya te puedo decir que tu crédito espiritual va a ir bastante alto. Y decirte una cosa solamente para finalizar. Me sirve mucho a mí la metáfora, no solamente de la película Matrix, sino incluso más, ¿sabes? Del show de Truman. Seguro que todos nuestros amigos conocen la película del show de Truman. Ahí se ve claramente cómo funciona, muy, muy similar de cómo funciona esta realidad. Así que lo dejo ahí. Pues cogeremos el velero y buscaremos cuál es la puerta para ir al otro mundo, el mundo real. Raúl, muchísimas gracias de todo corazón por toda tu sapiencia. Personalmente he quedado súper satisfecho con tu profundidad, no sabía que fuera tal. Y bueno, por mi parte seguro que intentaré agendar un al menos segundo capítulo, Raúl Durán. Hablamos pronto y nada, te deseamos máximo éxito en todos tus proyectos. Un abrazo muy grande, gracias a ti Alberto, seguro que podemos hacer otro segundo programa y a tu audiencia agradecerle por haberme prestado la atención para poder hablarles. O sea que muchísimas gracias. Gracias a ti, Raúl. Un abrazo, que vaya bien. Un abrazo. Chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado
tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido